A lo largo de la historia, el papel de la mujer en las diferentes civilizaciones ha sido muy variado. En la Edad Media fue el cristianismo el que generalizó el rol de la mujer subyugado al del hombre. En el siglo XVIII, inspiradas por la Declaración de los Derechos Humanos en la Ilustración, las mujeres empezaron a manifestarse y a exigir sus derechos. Los primeros países en conceder a las mujeres el derecho al voto fueron Nueva Zelanda en 1893 y Australia en 1902. Tras la Primera Guerra Mundial, el resto de los países fueron siguiendo este ejemplo. En Estados Unidos hay una mujer muy importante, la activista Alice Paul, quien encabezó el movimiento sufragista femenino en 1910, a pesar de que un gran grupo de mujeres estuvieran en desacuerdo con ello. Otras manifestaciones empezaron a surgir en Estados Unidos, como la reforma a la cobertura, que era un conjunto de leyes que dictaban que los bienes de las mujeres debían pasar a sus esposos, quitándoles así el derecho a la propiedad privada. Finalizando la década de 1910, otra mujer ejemplar fue Margaret Sanger, quien hizo una fuerte crítica a la ley por no permitir los métodos anticonceptivos y fue quien promovió el inicio de la pastilla anticonceptiva. Fue entonces, a principios del siglo XX, cuando los movimientos a favor de los derechos de las mujeres se fortalecieron y nos dieron una pauta para seguir con esta lucha aún vigente.